Hola a todos y bienvenidos. Al final de octubre del 2017, en Francia, encontraron el cuerpo de Alexia, una joven mujer de 29 años. Pero ¿qué pasó? ¿Quién la asesinó? ¿Y por qué? Es lo que trataremos de averiguar. Todo empezó en el pueblo de Gray, en el este de Francia, una región generalmente muy tranquila y poco poblada. El 28 de octubre, a las 12:25 de la tarde, Jonathan Daval, 34 años, entra en la comisaría del sector para pedir ayuda. Explica que su esposa Alexia se fue a trotar esta mañana para ejercitarse como era de su hábito. Ella se fue a las 9:15 y todavía no ha regresado, lo que es bastante inusual por parte de ella. Ella siempre sigue el mismo camino boscoso, un recorrido de más o menos una hora. Además, Jonathan explica a los agentes de policía que contactó con la familia de ella, pero nadie la había visto. El último contacto que tuvieron de ella fue un intercambio de mini mensajes con su hermana, especificando que se iba a trotar a las 9:15 de la mañana y que si tiene el tiempo pasará a visitarla después. Pasaron tan solo 3 horas desde su desaparición, pero la policía toma el caso muy en serio. No sería la primera vez que una persona que se va a trotar sola fuera atacada. Además, ella es hija de una asistente del alcalde local, razón más para investigar sin tardar. Muchos policías, acompañados de un helicóptero, empezaron a sondear los caminos donde se supone que iba a trotar Alexia, cerca del río Lasson. Repasaron todos los caminos donde Alexia tenía sus hábitos, acompañados de una brigada canina. Los perros siguieron su rastro hasta un punto específico cerca del río y de ahí más nada, como si ella se había esfumado. Un elemento inquietante que dejó pensar que ella no pudo terminar su recorrido. Los rumores de un posible secuestro empezaron a circular adentro de este pequeño pueblo de 5.000 habitantes. Acostumbrados a ayudarse entre sí, los pobladores tomaron la decisión de unirse a la búsqueda. Mientras todo el mundo trata de encontrar a Alexia, los investigadores interrogan a todos los familiares y amigos de la joven, incluyendo a su esposo, Jonathan. Gracias a estos testimonios, la policía aprende que la joven es una mujer agradable, siempre con una sonrisa, que no tiene enemigos y que es muy apreciada de todos. La policía descartó completamente en este momento la hipótesis de un suicidio. Con todos estos testimonios, se ve que ella era una mujer feliz. Las horas pasan y cuando cae la noche, no cabe duda que pasó algo mucho más grave. Un accidente, un secuestro o un asesinato. El día siguiente, para tratar de descartar la hipótesis de un accidente, sondean el río, pero sin rastros de ella. Pero todos estos esfuerzos son en vanos. Cae de nuevo la noche, sin ningún rastro de la joven. El lunes 31 de octubre, a las 6 de la tarde, después de una búsqueda masiva de más de 300 personas, cae una terrible noticia. Un cuerpo completamente calcinado fue encontrado en un bosque a unos kilómetros. El estado del cuerpo era tan horrible que no se podía decir si se trataba de un hombre o de una mujer. El día siguiente, los expertos de la policía científica llegan y inician su investigación. Ellos se dan cuenta que el cuerpo fue ubicado en este lugar para quemarlo, que ya no murió ahí.
También que la o las personas responsables lo hicieron muy rápido, seguramente en estado de pánico. Además, el bosque donde se encontró el cuerpo es un lugar bastante retirado, difícil de acceso. Un lugar que solamente personas que conocen bastante bien el sector podrían conocer. El 2 de noviembre los resultados de ADN revelan que se trata bien de Alexia Daval, de 29 años. El pueblo y los habitantes que buscaron activamente a Alexia lloran esta terrible pérdida. El día siguiente, Jonathan y la familia de Alexia toman la decisión de hablar a la prensa. En homenaje a Alexia, organizan una caminata blanca donde todas las personas que lo desean pueden acompañarlos. En este video podemos ver el sufrimiento de la familia, especialmente de Jonathan, que tiene cara de dolor. Parece que realmente está sufriendo esta terrible pérdida. Incluso tiene dificultades para respirar. El 6 de noviembre, el informe de autopsia nos permite saber más sobre las causas de la muerte. Ella murió de asfixia. Además, recibió golpes violentos en diferentes partes de su cuerpo. Sus uñas están volteadas, lo que indica que luchó ferozmente en contra de su o sus agresores. Con estos nuevos elementos, los investigadores interrogan a todas las personas susceptibles de tener informaciones valiosas y obtuvieron una pista, la de un acosador telefónico, un treintañero vecino de Alexia y Jonathan que acosaba a la joven vía llamadas telefónicas y mini mensajes. Este hombre fue descartado rápidamente por la policía como sospechoso, ya que él tenía una coartada al momento de los hechos. También Jonathan es sospechoso, ya que él es su esposo y que las estadísticas comprueban que casi siempre es el esposo el autor del asesinato. Desde la muerte de Alexia, Jonathan es fuertemente apoyado por los padres de ella, que ven en él como su propio hijo, que no pueden ver en este hombre un posible sospechoso. Pero la policía no puede basarse en palabras, sino en hechos, y rápidamente van a tener el testimonio de un vecino. Él declaró haber escuchado en la noche del 28 de octubre, a la 1:30 de la mañana, o sea, varias horas antes de la desaparición de Alexia, un vehículo que entró o que salió de la propiedad de la pareja Daval. Pero Jonathan declaró a la policía que esta misma noche él se fue a cenar con Alexia en la casa de los padres de ella, donde volvieron alrededor de las 11 de la noche. Luego se quedaron tranquilamente en su casa el resto de la noche. Una contradicción sospechosa a los ojos de la policía que les van a empujar a investigar más este elemento. Van a incautar el vehículo de Jonathan para analizar el sistema de GPS que indica cada movimiento del vehículo, lo que va a confirmar que el vecino tenía razón. El vehículo se movió a la 1:30 de la mañana y también a las 8:30 de la mañana, muy poco tiempo antes que Alexia se fuera a trotar. Y el más inquietante de esta historia es que la ubicación del auto fue registrado a esta hora muy cerca del bosque donde fue hallado el cuerpo de la joven. Eso podría significar que en realidad Alexia murió mucho más temprano de lo que se pensaba y que los mini mensajes enviados por Alexia a su hermana
fueron, en realidad, escritos por la mano del mismo asesino. También la investigación demostró que ningún testigo ha visto esta mañana a Alexia trotar en el sector que supuestamente iba a ir. Además, la policía científica encontraron en la escena del crimen marcas de neumáticos de un vehículo que corresponden perfectamente a las gomas del auto de Jonathan. Pero no es todo. También hallaron un pedazo de sábana media quemada que quizás sirvió para envolver el cuerpo y transportarlo. Una sábana que se sabe que pertenece a la pareja Daval. En poco tiempo se acumularon todos estos elementos en contra del esposo. Los investigadores exploran el pasado de Jonathan, especialmente de cómo era en realidad la vida de pareja con su esposa Alexia. Se conocieron 14 años atrás. Alexia era una adolescente y Jonathan un joven de 20 años. Su relación era muy fuerte, con una vida bien organizada y armoniosa. Años después toman la decisión de mudarse en el pueblo de Gray para estar cerca de la familia de Alexia. La pareja fue muy bien recibida en este pueblo. Realmente se hicieron muchos amigos, todo el mundo los apreciaba. Por afuera todo se veía como un matrimonio feliz, sin ningún problema. Pero Jonathan dijo que en realidad todo no era rosado como se parecía. Él confesó a los investigadores de algunas dificultades, especialmente porque Alexia no lograba embarazarse, algo que ella vivía muy mal porque tenía un enorme deseo de ser mamá. Hasta tal punto que ella a veces se comportaba de forma muy agresiva en contra de Jonathan, diciéndole claramente que ella perdía su tiempo con él porque no podía tener niños, una situación que afectaba mucho a la pareja. Los miembros de la familia de Alexia dijeron que no tenían conocimiento de estos problemas, ya que Alexia era una mujer muy discreta que no revelaba sus problemas íntimos. Finalmente, el 29 de enero del 2018, la policía arresta a Jonathan Daval y le expone uno a uno todas las pruebas que tienen en su contra. Presionan al hombre para tener confesiones, pero este último dice que él es inocente. Las pruebas encontradas por los investigadores son tan concluyentes que hasta van a hacer dudar los propios abogados de Jonathan. Después de 24 horas, el 30 de enero, Jonathan se sienta frente a los investigadores, cansado seguramente de todas estas mentiras, y decide de confesarlo todo. El hombre explica que al poco tiempo después de volver de la cena familiar, ellos tuvieron una fuerte disputa. En este momento él perdió completamente el control de sí mismo, se enfureció mucho y se inició una pelea. Admite haber golpeado y matado a Alexia, pero que en realidad fue un accidente, que él no quería todo eso. También explicó cómo transportó y ubicó el cadáver en el bosque, pero dijo a los investigadores que nunca jamás quemó su cuerpo. Muchas personas en este momento no creen en la tesis del accidente. Alexia fue asfixiada, lo que es un proceso lento y deliberado, y también sabemos que ella luchó por su vida. Otro elemento increíble, y es que Jonathan agarró el celular de su esposa a las 9:15 de la mañana para escribir mini mensajes a su cuñada para explicarle, haciéndose pasar por Alexia, diciendo que se va a trotar y que quizás pasará a verlos ahorita.
Estos mini mensajes fueron enviados con un solo propósito, crearse un alibi. Luego de enviar estos mini mensajes, hizo todo su posible para que muchas personas lo vieran. Primero visitó a su propia madre, luego se fue a ver sus compañeros de trabajo y al final se fue a visitar a los propios padres de Alexia. Y nadie, absolutamente nadie, lo vio con un comportamiento sospechoso. Alguien triste, alguien que tenía remordimientos, alguien que acababa de asesinar a una persona, a su propia esposa. Una actitud de un planificador frío. Alguien sin ningún remordimiento de lo que había hecho. Los padres de Alexia, que siempre apoyaron a Jonathan, son completamente devastados. Se sienten traicionados, humillados. Pero ¿qué fue lo que empujó a un hombre tan dulce que amaba mucho a su esposa, que no podía supuestamente hacer daño a nadie? ¿Qué lo empujó a hacerlo? Según los abogados de Jonathan, él se sentía completamente aplastado por el comportamiento de ella. Ella lo menospreciaba, lo trataba menos que un hombre por su imposibilidad a embarazarla. Y que esta famosa noche del 28 de octubre, las palabras muy duras de Alexia fue la gota que derramó el vaso y Jonathan perdió completamente el control y la asesinó. Los investigadores a ningún momento encontraron testimonios de personas que podían comprobar la versión de Jonathan, que Alexia era una mujer que realmente lo trataba de esta forma tan aplastante. La policía también se interroga sobre un punto específico y es cómo Jonathan logró por sí solo mover el cuerpo hasta su vehículo y también de su vehículo hasta el bosque, ya que es un hombre de baja estatura, más pequeño que su propia esposa, no tiene mucha fuerza muscular y un cadáver es bastante pesado. Existe la posibilidad de un cómplice que lo ayudó a transportar el cuerpo y también que fue esta persona quien quemó el cuerpo. Otro hecho perturbador fue que en enero del 2018 encontraron a un cuerpo sin vida de un hombre en el bosque de donde hallaron el cuerpo de Alexia. Esta persona murió de un solo disparo en la cabeza, todo indicando un suicidio. Compararon su ADN a un ADN desconocido encontrado en la escena del crimen de Alexia, pero sin resultados. Finalmente, el 4 de julio del 2018, Jonathan pidió poder hablar con el juez para confesarle algo. Y le va a decir que en realidad él no mató a su esposa Alexia. Y lo que realmente pasó fue que en la famosa cena familiar, en la noche de entre el 27 y el 28 de octubre, Alexia tuvo una crisis de histeria y que nadie pudo controlarla. Y que el esposo de la hermana de Alexia, o sea su cuñado, intentó controlarla, pero que la mató por accidente. Agregó que la familia tomó la decisión de hacer desaparecer el cuerpo y sellaron un pacto donde no podían revelar nada de lo ocurrido. Un complot familiar increíble que hace dudar de la culpabilidad de Jonathan. Obviamente, el acusado niega completamente los hechos y dijo que él no entiende por qué Jonathan lo está acusando así. Hoy en día existen elementos sin explicar, como por ejemplo el ADN desconocido encontrado en la escena del crimen, el hombre que se suicidó cerca del lugar, las dudas de los investigadores de las posibilidades de Jonathan de haber trasladado el cuerpo por sí solo, la actitud sobreprotectora de los padres de Alexia, quizás no era solamente para apoyar a un hombre devastado, pero quizás, sino para guardarlo bien cerca de ellos, para controlarlo.
El caso es muy reciente, sigue abierto. Los investigadores están tratando de averiguar si realmente el complot familiar existe o no. Pero no cabe duda que en este caso todavía quedan muchas zonas de sombras, muchas preguntas sin respuestas. Gracias por ver el video. Si te gustó, regálame un like, suscríbete y nos vemos muy pronto. ¡Salut!